Muchas gracias, Ángel. Estaba aquí viendo la revista de nuestros amigos del Hospital de Salud Mental, la nueva edición, ya lo saben, es completamente gratuita. Interesante, con una muy buena calidad, 100% recomendable. Bueno, y ya que los tenemos aquí en el estudio, vamos a darle la bienvenida al doctor Diego Barrera. Doctor, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bien, buenos Bienvenido. días, Javier. Muchas gracias. Hoy vamos a platicar de un tema que resulta muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque de lo que comúnmente se sabe de la epilepsia es muy poco, al menos por lo menos es lo que se aprecia de un paciente cuando lo está padeciendo, cuando tiene un ataque de estos, sus convulsiones y las reacciones que a muchos aterran y espantan porque no se sabe qué hacer, al menos si no estamos informados. De hecho, en tiempos antiguos se solía decir que estaban poseídas estas personas, imagínense qué mal les iba. Pero ¿qué es la epilepsia? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que la padece? El doctor hoy nos explica. Bueno, mira, la epilepsia es un trastorno principalmente de la actividad cerebral, en el cual esta actividad funciona de manera anómala y hace que la persona desencadene crisis, que tenga eventos convulsivos. Estamos acostumbrados a ver eventos convulsivos grandes, que los referimos como las crisis tónicas que vemos principalmente, pero también tenemos que conocer y saber que no siempre son así. La mayoría de crisis pueden ser focales, algunas son la extremidad, crisis de ausencia en el cual el paciente está hablando de manera normal y de pronto se desconecta unos breves segundos y vuelve a presentar otra vez su estado de conciencia normal. Sin convulsiones. Sin convulsión. ¿Y esos estados de ausencia, como les llaman, son lo que se llaman lagunas mentales? No, se llaman crisis de ausencia, ¿okay? Principalmente en niños. Tenemos que saber también que la epilepsia es una enfermedad que inicia en las personas principalmente en niños menores de 5 años, puede ser también en adolescentes, adultos, pero la mayoría de niños, bueno, es una enfermedad para toda la vida. ¿Okay? El paciente desarrolla la enfermedad en edades tempranas y continúa con ella toda la vida. Aunque es más frecuente desarrollarlo en edades tempranas, comentas que también puede ser en un estado adulto. Exactamente, puedes empezar en edad adolescente o en edad adulto. Lo vemos principalmente en niños, ya que las causas principales que vemos de epilepsia en México, por lo menos, son alteraciones del desarrollo del cerebro o alteración de algún daño que sufre el cerebro durante el nacimiento o después del nacimiento. Por eso la mayoría de pacientes son niños, pero en edades adultas puede desarrollarse también algún síndrome epiléptico genético o por algún trastorno, algún tumor cerebral o alguna malformación cerebral. En edades más adultas, mayores pueden desarrollar crisis. ¿Y cómo es este funcionamiento anómalo, ¿no?, en el cerebro? ¿Qué es? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cómo funciona cuando funciona normalmente y cómo se comporta cuando tiene un ataque de epilepsia? El cerebro tiene una función bioquímica y una función eléctrica. La función bioquímica pues regula la función eléctrica. La función eléctrica, digamos, debe funcionar a un nivel. Si tenemos alguna función anómala en algún grupo celular, este puede contagiar a las células alrededor y desencadenar una crisis o una descarga eléctrica normal del cerebro que tiene una interpretación en el resto del cuerpo. O sea, podemos compararlo, si cabe, con un cortocircuito o con una elevación en la Podríamos corriente decir que es un eléctrica. cortocircuito de la actividad cerebral, que durante el evento de la crisis es el cortocircuito y desencadena el componente motor anómalo. Y al cortarse el cortocircuito, digamos que se resetea el cerebro, vuelve a entrar en funcionamiento normal, por eso después de una crisis hay un periodo de recuperación. ¿Okay? ¿Y qué pasa con estos shocks o con estos ataques de epilepsia? ¿No terminan, por así decirlo, friendo neuronas o friendo el tejido cerebral? No es como tal que hay un daño cerebral secundario a una crisis. El cerebro, al haber una crisis, hay un funcionamiento anómalo, pero el hecho de estar teniendo crisis no causa un daño cerebral en sí. ¿Okay? Lo que causa el daño es, bueno, si digamos la persona está parada y sufre un evento de crisis, va a caer al piso, se puede lastimar en este aspecto. ¿Okay? También si dejamos que una crisis esté una vez tras otra, hay algo que se le conoce como estado epiléptico. Quizás la persona no recupera el estado de conciencia entre crisis y crisis, y pues al no recuperar el estado de conciencia no recuperamos muchas funciones cerebrales normales. ¿Okay? Ese es el riesgo de que un paciente no tome tratamiento. Por ejemplo, decimos, tiene su crisis, se le pase ya, pero quizás tenga su crisis y no se frene la crisis, continúe todo el tiempo con esa actividad cerebral anormal. Una vez que se presentan estos estados epilépticos, ¿cómo evolucionan? Si no se tratan, ¿pueden crecer, hacerse más frecuentes y llegar hasta dónde? Digamos que para decir que una persona tiene estado epiléptico, el cerebro tiene un mecanismo de protección que a los 5 minutos dice, yo todo lo que sea por debajo de 5 minutos lo puedo controlar, puedo hacer que se frene la actividad normal. Si pasan estos 5 minutos, el cerebro pierde las habilidades para poder contrarrestar la actividad normal y esta actividad pues queda permanentemente en el cerebro.
¿ok? Y a mayor tiempo sea la actividad, mayor es el daño que puede ocurrir en las células o en la persona. Y actualmente, ¿de qué disponemos con la ciencia y la medicina para controlarlo o curarlo, si es que tiene cura? La epilepsia en sí no tiene cura, es una enfermedad que es para toda la vida y se puede controlar con medicamentos. Depende del paciente, depende del tipo de crisis, depende de la edad, depende del peso, son muchos factores que tienen que ver para qué medicamento vamos a elegir. ¿Okay? Y hablando de un estado epiléptico en el cual el cerebro ya no se detiene de la crisis, lo que se tiene que hacer es apagar la función cerebral. Y ahí, como le digo a mis pacientes, más de 5 minutos en una crisis es motivo de acudir a un hospital con servicio, en mi caso de pediatra, de urgencias pediátricas, para poder frenar la crisis. ¿Cómo se frena una crisis? Principalmente medicamentos que nos ayuden a apagar la función cerebral. Hay medicamentos que se pueden dar una dosis pequeña y frenamos la crisis. Hay medicamentos que requieren mayor dosis. Hay medicamentos que pues hay que apagar la función cerebral por tiempo prolongado para poder restar la crisis. Doctor, me angustia un poquito escucharlo yo como paciente, esto de apagar la actividad cerebral. No quisiera yo pensar, no es un estado comático, ¿verdad? Sí, efectivamente. Un paciente que entró en un estado epiléptico, en una crisis prolongada que ya no se detuvo con nada, hay que meter el cerebro en coma. Un coma inducido. Exactamente. Qué barbaridad, pues entonces es más serio de lo que podríamos imaginar si se pierde el control. ¿Un paciente puede detectar, puede aprender a distinguir cuándo una crisis empieza o es súbita? La mayoría de los eventos es un evento súbito, en el cual el paciente, bueno, decimos que hay dos tipos de crisis focales o crisis generalizadas. Las focales es alguna región del cerebro que está descargando y el paciente se puede llegar a dar cuenta que está teniendo una crisis. Una crisis focal de un brazo, por ejemplo, una crisis crónica en la cual el brazo tiene su sacudida. El paciente no lo controla, pero la sacudida es en el brazo nada más. La mayoría de eventos pasan de una parte focal a una parte generalizada muy rápida y el paciente no se da cuenta. ¿Okay? El paciente despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Okay? Y todo el mundo vimos que fue un evento convulsivo generalizado el que tuvo. Cuando viene un ataque epiléptico es como un desmayo, el cuerpo puede perder la capacidad de controlar y cae a plomo. Así es, cae a plomo. Uf, eso es muy Okay, peligroso. se desconecta del estado de alerta, del estado de conciencia, cae al piso, tiene su crisis, después se frena la crisis, entra un periodo de recuperación de la crisis, un periodo posictal que puede tardar entre minutos hasta horas para volver a recuperar su estado normal. ¿Hay estados de medio ambiente, alimentos, además de los congénitos y genéticos, que puedan incidir en favorecer estados epilépticos? No como tal. ¿Okay? La mayoría de pacientes que sabemos que tiene epilepsia y se pueda descontrolar es porque no toman su medicamento adecuadamente. ¿Okay? Eso nos puede favorecer. Si no llaman al tratamiento adecuado en horario adecuado y están faltando dosis o deciden suspenderlo, pueden llegar a tener un mal epiléptico. ¿Okay? O digamos que me descontrolan también eventos infecciosos, ¿okay? Es una causa importante de descontrol de pacientes con epilepsia. Imagino que las precauciones y lo que debe de aprender un epiléptico es a vivir diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, si son de estas personas que tienen estos estados de ausencia, no quisiera yo pensar que suceda cuando van conduciendo un automóvil. Exactamente. No es una discapacidad, pero es una enfermedad que hay que vivir con ella toda la vida. Como les digo, no consumir marihuana, no consumir alcohol, dormirse temprano. Ya en adolescentes adultos pueden realizar actividades, bueno, una vida normal con sus ciertas reservas, pueden conducir. Lo que recomendamos es 6 meses de no haber tenido ninguna crisis, pueden empezar a conducir. Conducir normal, no se recomienda que conduzcan vehículos de transporte de personas o vehículos pesados o transporte de carga, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hay mucho que saber al respecto. Una última pregunta, Doc, ya se nos acabó el tiempo. Los estertores que tiene el cuerpo, esos brincos en partes del cuerpo que no controlamos, que se mueven solas de repente, que le pasan a muchas personas, ¿tienen algo que ver con algo parecido a la epilepsia? Probablemente te refieras a algo que se llama mioclonías del sueño, ¿okay? Que cuando todos cuando estamos dormidos podemos tener brinquitos. ¿Okay? Estos son normales, todo el mundo, desde la edad lactante, principalmente en niños, hasta la edad adulta, y es más cuando vamos entrando en sueño o saliendo de alguna fase de sueño. Y se pueden considerar normales y no tienen relación con la epilepsia. Los brincos de las partes musculares del cuerpo, que ya ves que eso también pasa, que se empiezan a contraer involuntariamente, tampoco. Tampoco, son fasciculaciones y pueden ser normales. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. Agradecemos la visita del Hospital de Salud Mental aquí en el estudio para aclararnos este tema y la verdad, muy, muy bien hecho. ¿Nos puedes dar los números de contacto del Claro hospital, que sí, por favor? el teléfono hospital es el 607-9090, contamos con 10 líneas y atención las 24 horas. Doctor Diego Barrera, gracias por tu visita. Te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Lidia está lista con más información.